¿qué diferencia hay entre las lenguas que el Espíritu dio a los que estaban en el aposento alto y las lenguas angelicales de 1 Corintios 14? Voy a hacer unas advertencias breves. Lenguas en el Nuevo Testamento son siempre idiomas. La palabra griega para lengua es la palabra idioma. Cuando leemos en la carta a los Corintios, hablan en lengua extraña, ese calificativo extraña. No está en ningún texto griego del Nuevo Testamento. Se le ha puesto lo que dice los que hablan en lengua. Los que hablan en idiomas. Si no tienen traductor, nadie les entiende y eso no edifica la iglesia de Cristo. En el aposento alto, Dios dio capacidad a aquellos sobre quienes vino el Espíritu Santo para que predicasen las maravillas de Dios, que no es otra cosa que el Evangelio de Cristo, en lenguas que fuesen conocidas y comprensibles a una serie de pueblos que ahí se menciona: partos, medos, elamitas, en fin, toda una serie de pueblos que tenían sus propias lenguas y que entenderían mucho mejor el Evangelio predicado en su lengua que en arameo, o alabar a Dios en su lengua que en arameo. Por tanto, no hay ninguna especial diferencia entre las lenguas que hablaban aquellos en Hechos capítulo 2 y las lenguas que el Espíritu Santo permitió hablar a lo largo del tiempo. Ahora, lenguas angelicales, ojo también con eso. Es una hipérbole del apóstol, porque ¿en qué idioma hablan los ángeles? Si hablamos de comunicación de los ángeles entre sí, son espíritu, por tanto nada tienen que ver con un cuerpo físico que necesita oír y necesita hablar. Si hablamos de cómo los ángeles hablaron a los hombres, hablaron siempre en el idioma del hombre con el que estaban hablando y fueron comprensibles. Ahora, los ángeles que traen un mensaje de Dios dirían ese mensaje perfectamente, sin equivocación ninguna, y utilizando un idioma que fuese muy comprensible. Y Pablo dice: si yo soy capaz de hablar tan perfectamente como hablaría un ángel, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La Biblia menciona los lenguajes angelicales, el lenguaje angelical. Nosotros, ¿qué idioma que ellos hablan? Esa es una pregunta muy buena, sobre todo porque en el día de hoy muchas personas afirman tener el don de hablar en el lenguaje de los ángeles. Pero cuando leemos ese texto en su contexto, hay un solo versículo en la Biblia que habla de eso, 1 Corintios capítulo 13, en los primeros versículos, vemos claramente que el apóstol Pablo está usando una hipérbole. Él está diciendo: si yo entendiera toda ciencia, si yo tuviera una fe tan extraordinaria que yo pueda trasladar los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Y en ese contexto dice: si yo pudiera hablar todas las lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces, ese texto no enseña necesariamente que existen lenguas angelicales. Está diciendo Pablo: aunque yo pudiera hablar chino, ruso, alemán y hasta el lenguaje de los ángeles, y yo no tengo amor, de nada soy, eso de nada me sirve. Ahora, puede ser que haya un lenguaje angelical, tal vez, pero es absolutamente desconocido para nosotros. Y lo interesante es que cuando les vemos hablando en las escrituras, los hombres lo podían entender en su idioma. Exacto. ellos hablaban en el lenguaje de cada uno de nosotros. Entonces, usar ese texto para decir, bueno, yo hablo en lenguas y esas lenguas son angélicas, es llevar el texto más allá de lo que ese texto enseña, porque en todo el resto del Nuevo Testamento, cuando se habla del don de lenguas, que era sí hablar idiomas, no estaba hablando de lenguas angelicales, sino de lenguas terrenales. La palabra glosa habla de idiomas que se hablan aquí, ahora, en el tiempo. Entonces, gracias por la pregunta. Yo no creo que la Biblia confirme que hay una lengua angelical, y si la hay, eso no nos incumbe, porque en el cielo yo no sé qué idioma hablaremos.